Buenas noches, hoy vamos a hablar de los periféricos de entrada de datos. Vamos a ver cómo nos va con esta temática. Bueno, como pudieron observar, hay una carpeta donde están todos los archivos Flash necesarios para poder estudiar esta temática que es la estructura de la computadora, sus dispositivos, llegar de lo más general a lo más específico. Necesitan ponerle interés a estos temas, ya que no son para un estudio de un examen, de un periodo, de un parcial. Es más para la vida, preparándolos para un enfoque ya definitivamente profesional. Vamos a ver entonces el día de hoy lo que son los periféricos de entrada. Nos dice la presentación, para respetar lo que ya nos enfatiza, uno de los principales factores para que la plataforma de las computadoras haya alcanzado ser tan popular es que hoy tiene una gran versatilidad. Esto es su capacidad para aceptar que se le conecten diversos dispositivos con los que puede realizar múltiples tareas. O sea, una computadora, al ser versátil, es que tiene la capacidad de que yo pueda conectarle a ella dispositivos para ampliar sus capacidades. Si yo quiero, por ejemplo, escanear, le conecto un escáner. Si yo quiero tomar fotografías, conecto una webcam o una cámara digital con puerto USB. Esa capacidad la hace versátil y esto ha provocado de que la computadora sea un dispositivo extremadamente popular. Sin los periféricos no sería posible introducir instrucciones y datos a la computadora y tampoco podríamos observar los resultados. En esta lección estudiaremos las principales características y funciones de los dispositivos de entrada de instrucciones de datos. Nos presenta la imagen, el teclado, el ratón, el escáner, la cámara digital. Siempre les hago énfasis en que si saben el término en inglés lo utilicen, pero recuerden que en el inglés se pronuncia de una forma y se escribe de otra. Cuando yo les pregunto cuál es el dispositivo de entrada, apuntador, me dicen que es el mouse, pero cuando lo escriben en el examen lo hacen mal. Entonces, ¿qué pasa? Podrá usted saber cómo se pronuncia, pero no sabe cómo se escribe. Y si tiene esa limitante, lo mejor es que o estudie bien el inglés o lo escribe en español y se ahorre un montón de problemas. Entonces, ya sabemos, los dispositivos de entrada generales son teclado, ratón, escáner y cámara digital. Vamos a ver entonces y pasamos a la opción de puertos de entrada. En esta opción pues tenemos unos puntos con ondas en rojo que nos indican cada uno de sus puertos. Es muy importante que se aprendan los nombres de estos puertos. Dice que los puertos de entrada y salida, que es lo mismo que decir in, up, out, y se abrevia entonces I/O en inglés. Para que una computadora mantenga su flexibilidad debe de tener ciertas ranuras de expansión y algunos puertos de comunicación con el exterior. Un puerto es un conjunto de líneas entre la tarjeta madre y los dispositivos externos, con especificaciones precisas de voltaje de alimentación y de referencia, y el reloj de sincronización, etc. Nos manda un documento PDF para que nosotros podamos verlo, pero vamos a hacer clic en los puntos y comenzamos. Dice entonces que los puertos donde se conecta el ratón y el teclado se llaman PSPK2. Estos puertos son la evolución de un puerto, por ejemplo el ratón, el primer puerto que utilizó es el serial, después pasó al puerto estándar y por último tenemos el puerto estándar 2. Este puerto está siendo desfasado y todo está saliendo ahora en USB, pero siempre vamos a hablar del PSPK2. Si vemos nos muestra de que tienen colores. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué color es el correcto? Pues fácil. Normalmente siempre tienen el dibujito del dispositivo que va conectado en él en la parte superior. ¿Ok? Vamos a ver si podemos pasar al siguiente, que es el famoso puerto USB. Todos los puertos tienen dos versiones de él, el macho y el hembra.
Entonces vamos a entender que el macho es el que tiene los pines y el hembra es el que tiene los orificios donde esos pines van a ir conectados. Vamos a ver entonces que seguimos más abajo y tenemos el puerto paralelo de tipo DB25 y dice hembra. Entonces, ¿cuál sería el hembra y cuál sería el macho? Ahí ustedes lo van a identificar según la descripción que se les dio anteriormente. Vemos entonces el famoso puerto de tipo DB9 macho, que es serial. ¿Por qué es macho? Porque tiene los pines. Este puerto es el que se utilizaba para conectar el famoso joystick. ¿Qué es eso? Palanca de juegos. Y este es un puerto de tipo hembra, DB15. Si ahorita ustedes se están preguntando de dónde sale ese DB15, entonces es fácil, se ubican y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Lo que les dice a ustedes es que tiene 15 líneas de conexión del puerto a la tarjeta madre y al dispositivo. Perfecto. Vemos entonces que tenemos el puerto mini DB15 para monitor tipo hembra. Entonces, ustedes deben de entender de que el monitor trae ya integrado el cable y se conecta al puerto. Y este también lo conocemos nosotros con el nombre de VGA. Ya sabemos por qué dice 15, que son 15 líneas de conexión. Y la forma que tiene es rectangular con sus orillas ovaladas en forma de triángulo a un lado, desgastado. Los data show vienen en este puerto, también en USB. También pueden ser conectados con cable de red o USB. Entonces es un estándar de video, el VGA o Mini DB15. Estos nombres son importantes porque son nombres técnicos. Cuando vemos que tiene dos conectores de este tipo, sabemos que dice phone es teléfono y línea. Entonces nos está indicando que este es un fax modem. ¿Y qué puerto es este? Puerto tipo RJ11 para conexión de modem. Vemos entonces de que abajo vamos a encontrar otro puerto muy parecido. Este tiene dos luces o una sola luz que al conectar el cable se encienden y es directamente para cable de red. Es una forma más rápida de conectar una computadora al internet. Siempre el cable va a ser más veloz que la transmisión inalámbrica. En este caso el puerto se llama RJ45. Es más grande que el RJ11. Vean eso. El 11 es para teléfono. El 45 es directamente para cable de red. Con esto completamos los puertos. Normalmente que tiene un CPU en la parte de atrás y que son muy importantes. Estudiar el nombre técnico. Vamos ahora a ver qué sería un puerto serial. Este tipo de puerto cuenta con dos líneas, una de transmisión y otra de recepción, por donde fluyen los datos en paquetes seriales. Un puerto serial permite comunicarse con dispositivos de baja velocidad, por ejemplo, un módem externo, un ratón, un programador de EEPROM, etc. Es el puerto de más lento desempeño de una computadora. Durante muchos años se utilizó para conectar diversos elementos periféricos y existen osciloscopos, multímetros, lectores de código de barra, etcétera, que todavía necesitan un puerto serial para poder trabajar. En la parte de abajo nos aparece, además de la imagen, una animación para que podamos entender. Como el puerto serial en serie nos indica de que va un dato tras otro. Esto sería como cuando ustedes hacen una fila para un acto cívico y entonces si a ustedes les dicen que están 1000 personas en un gimnasio y que salgan uno por uno, eso va a hacer que la salida sea bien lenta. Por eso el puerto serial es extremadamente lento.
En la gráfica, si ustedes ven, tenemos, por ejemplo, la computadora y el periférico, pero un cuello de botella en el cable. ¿Por qué? Porque todo ese flujo de información se reduce a una sola a la vez. Podemos decir que un puerto serial es equivalente a una autopista de 8 carriles que súbitamente se reducen a un solo, con el consiguiente congestionamiento que provoca. En un puerto serial, las palabras de 8 bits que fluyen entre computador y periférico conectada se transforman en trenes de pulsos que viajan por una sola línea, limitando considerablemente la velocidad de transmisión. Tomen en cuenta en eso de que el serial es el puerto más lento de la computadora porque fluye una tras otra. Tenemos el puerto paralelo. La información se transmite simultáneamente por 8 líneas. Esto permite que la computadora alcance una mayor velocidad de comunicación. Comúnmente, un puerto paralelo sirve para conectar la impresora, pero también suele usarse para escáner, discos duros externos. Estamos hablando de los orígenes, pero realmente ahora todo es USB. Aunque es más rápido que un puerto serial, el puerto paralelo tiene una gran limitación en su velocidad de transferencia. Esto se debe a su antigüedad, ya que apareció junto con la primera generación de computadoras personales. La frecuencia máxima con la que el puerto paralelo puede trabajar es de 8 MHz, pero ambos están siendo desplazados por el puerto USB. Por cierto, que ya no es nada nuevo. Miremos cómo sería un puerto paralelo. Entonces, como tiene 8 líneas, la información viaja una a la par de otra. Un puerto paralelo, la palabra de 8 bits se transmiten usando una línea por cada bit, lo que garantiza altas velocidades de transferencia de información. De ahí viene la palabra paralelo, una a la par de la otra. Y ven, no hay cuello de botella, la información viaja mucho más rápida. Bueno, el puerto USB, y de esto es importante de que ustedes sepan de que los puertos USB tienen velocidad. El origen era el 1.0, un término medio era el 2.0, que es lo que tienen la mayoría de las computadoras actuales. Siempre tienen un puerto más nuevo que es de 3.0. Entonces, entre mayor sea el puerto que la computadora tenga, mayor ingreso de información voy a tener por él. Recuérdense, la velocidad la da el puerto. Entonces, yo puedo tener una memoria USB con una película que pesa 4 GB. Si la conecto en un puerto USB de 1.0, me voy a tardar casi media hora en pasarlo, por decirlo así, siendo grotesco. Si tengo un puerto 2.0, lo puedo reducir a 10 minutos. Y si tengo uno de 3, se pasa muy rápido, ¿verdad? Casi al instante, se tarda menos de 2-3 minutos, por decirlo así. Debemos de entender que en la computadora, cada parte de la computadora tiene su propia velocidad. Entonces, en este caso, el puerto USB, que viene del nombre de Universal Serial Bus, dice entonces que su nombre indica un puerto USB de bus serial universal, transfiere los datos en forma serial y gracias a su gran velocidad de trabajo supera ampliamente los puertos seriales y paralelos, de ahí su gran aceptación. Cuando compre una tarjeta madre, asegúrese de que los puertos USB que incluya cumplan con especificaciones de 2.0 o mayores para que usted sienta la capacidad que tiene el puerto. Entonces, yo ya les dije de que hay de 1.0, 2.0, actualmente de 3.0 y está saliendo la versión 4. Entonces, tomen en cuenta eso para que cuando ustedes busquen una máquina no solo se preocupen por la marca, el modelo, sino también por la descripción de sus especificaciones. Y como vemos en la imagen, tenemos los puertos para el ratón o el teclado antiguos y modernos. Entonces dice de que, como su nombre lo indica, son conectores que reciben las señales provenientes del teclado y del ratón. Se conocen genéricamente como entradas PSPK2 porque aparecieron junto con los sistemas PS2 de IBM. Físicamente estos conectores son idénticos entre sí, pero son intercambiables. Debido a su popularidad que últimamente ha tenido los dispositivos, la interfaz de tipo USB cada vez es más común encontrar en sistemas modernos.
Bueno, este era el llamado DIN, este es el PSPK2 y este es el USB. Hablemos propiamente del teclado y lo primero que vamos a decir es que es uno de los dispositivos más importantes en la estructura básica de una computadora. Por su importancia en la configuración de un sistema, los teclados se fabrican actualmente en una amplia variedad de diseños y con distintas presentaciones. Y como sabemos, su instalación no requiere de ningún tipo de software especial, es decir, se tratan de elementos de plug and play, que significa que al conectarlo se ejecuta y no necesita de un software especial. Hay que conectarlos en el puerto que le corresponde en la parte posterior del CPU, generalmente es de color rosa y lleva impreso en un lado el dibujo del teclado. Recuérdense, el color rosa es para el teclado. Perfecto. Hablemos de la estructura. Cuando nosotros abrimos un teclado, vemos que en la parte de arriba está la cubierta superior, que es donde están las teclas. Abajo de él va a haber unas membranas o nodos, que es una base plástica donde están las protuberancias que se van a hundir para poder hacer el contacto. Luego dice la lámina de plástica con contactos electrónicos y por último la lámina de perforaciones. Así es como esto trabaja y nos dice que en realidad la estructura interna de un teclado es muy sencilla. En su bloque superior se encuentran todas las teclas, debajo de ellas una membrana con domos plásticos, luego un par de láminas plásticas en donde van grabados los contactos eléctricos. Recuérdense que cuando se nos enseña qué es el teclado nos lo hacen ver como que es un tipo de telégrafo. Vamos a ver el funcionamiento. Ven, ustedes presionan la tecla, hunde la membrana y une las placas con los contactos. Esto manda un código que es llevado a la tarjeta madre por medio del puerto. Entonces dice que cada una de las teclas presionadas se impulsa hacia abajo el domo plástico. Esto provoca que los contactos se unan y que entonces establezcan un flujo de pulso. Este flujo es detectado por un circuito integrado de control que identifica la tecla que se ha presionado y expide por sus terminales correspondientes el código del modelo ASCII correspondiente para enviar hacia la computadora. Dice que el ASCII es un código específico para el teclado de computadora. Su objetivo es describir la forma en la que los distintos caracteres pueden ser representados por medio de las señales eléctricas binarias en una computadora. Bueno, esto es un estándar mundial que nos indica que la A siempre va a ser tal código. Cuando nosotros estamos en un teclado y hacemos, por ejemplo, AL 164, ese código siempre va a ser para ese símbolo. Y eso es lo que nos está indicando. Hay una tabla que ustedes pueden investigar, que es muy bueno que ustedes lo manejen. Vamos a hablar de los tipos. Lo vamos a organizar en... Me voy a ir al centro. Por su forma. ¿Ok? Los teclados por su forma pueden ser ergonómicos o estándar. ¿Qué es esto? Bueno, ergonómico es una ciencia que estudia que la tecnología se adapte al cuerpo humano y no al revés. Cuando nosotros escribimos en un teclado, normalmente hacemos las manos así. Nosotros no nacemos así, las manos de nosotros son abiertas. Entonces, cuando ven este teclado ergonómico, está abierto para que ustedes puedan poner sus manos de forma más natural y que no le provoque daños al cuerpo. Los normales pues son los que utilizan ustedes en el colegio. Por su puerto tenemos entonces DIN, PSPK2 y USB. Internamente un teclado está compuesto por las famosas teclas de función, van desde el F1 al F12, teclas alfanuméricas o edición, teclas de desplazamiento o avance, lo que llamaremos de curso o cursores, y el famoso pack numérico o teclado numérico. Estas son las partes internas que tienen clasificadas las teclas en un teclado estándar.
Bueno, según el idioma, pues tenemos de que hay teclados que son específicos para ciertos idiomas. Por ejemplo, si un teclado está en inglés, podré encontrar ciertos símbolos, pero si está en español, pues esos símbolos cambian de lugar y desaparecen. Pero también hay específicos para, por ejemplo, China, los países como Arabia, etcétera, etcétera. Los símbolos cambian completamente. Entonces, por su idioma también se puede clasificar. Y un ejemplo que tenemos es cada región del mundo e idioma del país en que se utiliza una computadora existe un tipo de teclado. En México, América Latina y la península ibérica, el teclado que más se emplea es el que tiene sus teclas en español, incluyen la ñ, la posibilidad de acentuar las vocales, entre otras funciones, pero esto no existe en otras partes del mundo porque la distribución y contenido de las teclas son diferentes. Y según su cantidad de teclas también podemos clasificarlos. Por ejemplo, el estándar es 110 teclas, por ejemplo. Pero también hay otros teclados que traen más teclas. Por ejemplo, este tiene teclas multimedia que le permiten controlar el avance de un video, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos que traen para acceso a Internet, a Word, Excel. Y estos teclados tienen teclas adicionales. Entonces, un teclado se puede clasificar por su cantidad de teclas, por su forma, idioma, puerto y cantidad de teclas. Siempre me han preguntado, ¿qué pasa con los inalámbricos? Esa es la forma y también puede ser una clasificación en la que el dispositivo transfiere la información al puerto. Ahora, yo sí quiero aclararles esto. Cuando un teclado es inalámbrico, lo que se hace es que se conecta un receptor que es USB y este recibe la señal. O sea que el teclado sigue siendo USB. Lo único que cambia es que no tiene cable de transmisión porque es inalámbrico. Entonces sí puede ser clasificación su forma de transferir del dispositivo al puerto de dos tipos, inalámbrico y alámbrico. Hablemos del ratón. La historia del ratón es muy bonita. Espero que en algún momento ustedes entren a YouTube y puedan visualizar cómo fue que se creó y qué necesidades fue las que lograron que este aparato se inventara. El ratón apareció de los ambientes gráficos de trabajo, ejemplo Windows o S2, Linux, etcétera. Trajo consigo la necesidad de usar un dispositivo que permitía mover el cursor dentro de la pantalla. En general, había que buscar la manera de que el usuario interactuara permanentemente con su nuevo escritorio. Para satisfacer tal necesidad se creó el ratón. El dispositivo apuntador, igual que el teclado, tiene asignado en la parte posterior del CPU un puerto específico, generalmente color verde, que tiene impreso en un lado el logo del ratón. El verde es el color del ratón. Vamos a ver entonces cuáles son las características. Miremos aquí. Dice, en la actualidad es parte indispensable de cualquier equipo de cómputo. Recuerden, el teclado y el ratón son indispensables para que funcione actualmente en los equipos modernos la computadora. Si la encienden y les puede aparecer un error que dice de que no hay ratón conectado, que no hay teclado conectado y no los deja usar el sistema. El ratón tradicional cuenta con dos botones y un mecanismo de esfera rotatoria. Los ratones modernos están dotados con otras funciones o características. Por ejemplo, algunas tienen rueda o interruptor especiales para navegación fácil por internet. Otros permiten desplazarse rápidamente por un documento al girar una pequeña rueda. Entonces, nos hace la animación de cómo tenemos que posicionar la mano. Es muy importante porque a veces ustedes dicen que el ratón no sirve y el problema es la posición de la mano de ustedes que no permite que deslice. La forma de manejar un ratón es muy sencilla. Cuando mueve el ratón sobre alguna superficie, sus movimientos se transmiten en un cursor en la pantalla y con el cursor se puede señalar y accionar distintos elementos gráficos tales como los iconos. Si por ejemplo se hace doble clic sobre un icono, se abrirá el programa o el archivo correspondiente. Estas son las características, ¿verdad?, que tiene el ratón. Vamos a ver la estructura. La estructura interna de un ratón es muy sencilla. Es una esfera recubierta de goma que gira cada vez que se mueve el ratón y sus movimientos se transmiten a un par de cilindros adosados a la rueda dentada,
cuyo giro se detecta por elementos ópticos. Luego de ser interpretados por un circuito de control, estos pulsos se envían hacia la computadora para que en la pantalla se traduzca como desplazamiento de un cursor. Bueno, esta es la manera más fácil. Este es el famoso mecánico, ¿verdad? Y ahora tenemos lo que son los ópticos. Vamos a ver, los ratones se pueden clasificar por su tipo de conexión. Los primeros eran seriales, totalmente descontinuados. Ahora el PSPK2 y el más moderno es el puerto USB. Por su cantidad de botones tenemos el normal, que solo tenía 2 botones, uno que es para entrar y seleccionar y otro que es para desplegar en las opciones de elementos desplegables. Y el nuevo, que es el que usamos todos, ¿verdad? Que es el que tiene el botón de entrar y seleccionar, menú desplegables y la ruedita que es el botón central. Veamos entonces cómo se clasifica según la detección de movimiento. Tenemos aquí tenemos dos categorías principales: los ratones de pelota, que se llaman mecánicos, y los ratones ópticos. No, nada de pelota ni láser, es mecánico y óptico. Los ratones de tipo óptico poseen un diodo emisor de luz LED. También cuentan con un capturador de luz que, aprovechando las minúsculas irregularidades de su superficie de desplazamiento, detectan la dirección y la velocidad del movimiento para transmitir en la pantalla. Miremos entonces: LED, mecánico, y así es como se clasifica. Veamos entonces del escáner. La necesidad y el deseo de adquirir imágenes provenientes de todo el mundo y de convertirlas en un formato que pueda ser interpretado y manejado por la computadora se ha satisfecho con la aparición de 2 dispositivos adicionales para introducción de datos: el escáner y de la cámara digital. Aunque algunas personas podrían pensar que ambos equipos poseen lo mismo, en realidad no es así. El escáner o explorador convierte en información digital las imágenes y texto impreso. Eso es lo que hace el escáner: convierte en digital documentos físicos. Y tenemos tipos. Miren, por ejemplo, en esta opción tenemos la clasificación por su forma física. Existen escáneres de mano de cámara plana, que son los más populares a la fecha, y de tambor, que son muy costosos y solo pueden aplicarlo profesionales. ¿Dónde usamos estos? En los supermercados, cuando tenemos códigos de barra. Lo que hace es que jala el código de barra y lo convierte en cifras numéricas, y ya podemos tener la información de un producto cuando ya ha sido ingresado en una base de datos. Entonces yo le digo que el producto 10, 15, 20, 55, y de un solo me jala que eso es carne molida y que vale 60 lempiras. Entonces así es como funciona el escáner de mano. Por su tipo de conexión, los primeros escáneres necesitaban una tarjeta propia para poder comunicarse con la computadora, pero después aparecieron los dispositivos de tipo SCSI, ya casi desaparecidos, de conexión por el puerto paralelo, y finalmente ahora todo es tipo USB. Por su resolución, que es la calidad de la imagen que almacena, la resolución de un escáner se mide en puntos por pulgada o dpi. Puntos por pulgada o dpi. Mientras mayor sea este parámetro, mejor será la calidad de la imagen obtenida, al menos en teoría. En un principio los escáneres apenas alcanzaban 300 dpi la resolución, pero actualmente el límite mínimo es de 600 dpi, y una resolución considerablemente buena es de 1200 dpi. La verdad que ahora los dispositivos tienen un límite, que es el poder adquisitivo de la persona, la cantidad de dinero que usted pueda gastar en el dispositivo. Así de fácil es esto. Si usted tiene dinero, va a tener increíble, cosas súper poderosas. Especiales: muchas veces se requieren escáneres digitales que permitan digitalizar las diapositivas o negativos. Ya existen en el mercado escáner que hacen esta función. Los equipos que carecen de ella necesitan un adaptador especial que suele ser muy costoso.
En los negativos de una fotografía se meten en el escáner y él la almacena para tenerlo en digital. ¿Cómo funciona el escáner? Si ustedes ven, esto es un escáner normal. El aspecto de un escáner moderno es muy parecido al de una fotocopiadora. También tiene similitud en su principio de operación. O sea, realmente funcionan igual. Cuando se solicita el rastreo o la exploración de una imagen o texto para la cual la página en donde va impreso se pone de manera que se mire hacia abajo, el bloque formado por la fuente luminosa y los detectores se van desplazando por la superficie de la cámara de cristal. Vamos a ver entonces, simulemos. Esta va desplazándose y refleja. La luz rebota en la imagen que se desea digitalizar y hace un viaje de regreso hacia la hilera de dispositivos fotodetectores de luz. ¿Qué pasa? El reflejo es lo que almacena y así se va formando la imagen. Ya cuando tiene esta captura se envía. Según la intensidad de la luz recibida, los fotodetectores generan una señal eléctrica y la envían hacia un circuito de procesamiento digital. Todavía está dentro de la impresora. Cuando el circuito ya tiene la señal eléctrica, es convertida en datos digitales, luego se envía a la computadora por medio de su respectivo puerto, ¿verdad? Hablemos de la cámara digital. Para mí es uno de los elementos que no son juguetes, son herramientas que pueden convertirse en permitirles a ustedes ganarse la vida. Si nosotros vemos, pues hay mucha gente que se dedica a ser youtuber, que se dedica a muchas cuestiones que necesitan cámaras que les permitan grabarse y ustedes pueden trabajar de eso. Yo tengo alumnos con mucha creatividad, muy dinámicos, sin nada de pena, de vergüenza, y eso los hace personas aptas para poderse grabar. Bueno, hablemos de las cámaras digitales. Cuentan con dispositivos captores de luz tipo CCD o CMOS que permiten captar imágenes del mundo real y convertirlas directamente en señales binarias, y así puede alimentarse a la computadora para que aparezcan como fotos digitales en el monitor. Las cámaras digitales son una tecnología tan reciente que muchas personas saben poco o nada de los parámetros en que deben fijarse para hacer una buena elección, y enseguida lo vamos a discutir. No pueden solo pensar que porque compraron una cámara de 10.000 lempiras es que tienen la mejor. Ese es el peor error que estamos cometiendo actualmente, y ustedes son llamados a tener mucho cuidado. Deben de saber la descripción del equipo para poder comprarlo. Veamos entonces las características. El funcionamiento de una cámara digital es muy parecido al de una cámara convencional. Una lente toma al sujeto y lo enfoca sobre un elemento captor de la imagen, que en este caso es un dispositivo electrónico. Este dispositivo transforma la información luminosa en una señal electrónica, la cual se envía a un procesador digital de señal, y este procesador lo convierte en una serie de pulsos digitales para que sean almacenados y transferirse a la computadora. José, te están oyendo toda la plática. Mi hijo que está hablando, me disculpo. Bueno, la estructura. Para elegir correctamente una cámara digital la cámara digital se conectará al sistema. Hay que tomar en cuenta los siguientes factores. Número 1, la resolución. Se mide en megapíxeles, ¿verdad? Entre mayor megapíxeles, mejor es la fotografía que vamos a tomar. La resolución. En este aspecto, la regla universal es: compre siempre lo que le proporcione la mayor resolución posible. En el mundo de las cámaras digitales, la resolución está relacionada con la cantidad de elementos de imagen en píxeles que forma el dispositivo captor de luz. Así que una cámara de 5 millones de píxeles es mucho mejor que una de 2 millones. La webcam, la resolución se mide en términos de pantalla. Existen cámaras de 320 por 240 píxeles, de 640 por 480, de 800 por 600, y las que son recomendables de 1024 por 700 en adelante. Esta es la resolución mínima de una webcam buena, pero en cuestión de cámara digital, entonces hablamos de si
es de 2 millones, 2.1 megapíxeles. Actualmente las cámaras potentes tienen 16 megapíxeles, que son fotografías con una resolución profesional. Pero, ¿qué pasa? Almacenan demasiado información y entonces el archivo se vuelve bien grande. Usted va a tener pocas fotos de muy buena calidad, pero son pocas fotos. Entonces, si usted no se va a dedicar a hacer fotografía profesional, no use los 12 megapíxeles o los 16 megapíxeles, use menos, porque si son fotos para recuerdo, usted no quiere tener tanta resolución. Vamos a ver, calidad óptica. La calidad óptica de enfoque, solo en casos de cámaras digitales portátiles, las fabricantes suelen incorporar lentes de tipo zoom, que permiten tomar objetivos, personas, objetos o animales muy cercanos o muy lejanos. La óptica también es importante en el caso de una webcam, pero como esta cámara suele usarse únicamente para tomar imágenes cercanas con iluminación adecuada, los fabricantes disminuyen bastante este tipo de aspectos. Bueno, donde nos importa a nosotros es directamente en lo que conocemos como cámaras portables o cámara digital. El zoom es la cantidad de veces que podrá el lente acercarse sin perder la calidad. Por ejemplo, ustedes me están viendo ahorita a mí. Si ustedes quisieran verme, no sé, de cerca o un ojo, ¿qué tanto se puede sin moverse usted y solo con el zoom de la cámara acercarse a mi rostro y ver mi ojo? Entonces se mide en X, 4X, 8X, 16X. Entre más X tenga, más se va a poder acercar usted a un objeto sin moverse usted del lugar. Y sí, es muy importante. Veamos entonces la conexión. Para cámara web se utilizan dispositivos de tipo USB y con interfaz propietaria. Prefiera los de tipo USB. Para cámaras digitales portátiles, la opción predeterminada es la USB, pero ya existen dispositivos con interfaz de tipo firewall inalámbrico que permite una comunicación más veloz. Vamos a ver entonces el visor. Aquí es muy importante, nosotros tenemos preferencias por ciertas cosas. Por ejemplo, dicen que a la gente grande le gustan los dispositivos pequeños y que a la gente pequeña le gustan los dispositivos grandes. Pero en este caso, cuando hablamos del visor, que es la pantalla, la cámara con visor óptico tiene una pequeña ventana en la que puedes apreciar la forma en que será captada la escena que se está tomando, como una imagen aproximadamente a la real. Por lo general, estas cámaras se usan solo para la diversión y el entretenimiento. En el caso de la escena visualizada de una cámara con pantalla LCD son exactamente iguales a las que almacenará en su memoria. Bien utilizadas, algunas cámaras con visor óptico captan imágenes mucho más claras que las que obtienen en una cámara de tipo LCD. Se trata de equipos digitales de tipo reflex de una lente y son preferiblemente de uso profesional. Bueno, entonces, yo sí quiero que entiendan esto. Si yo tengo un visor pequeño, la imagen siempre se va a ver bien. Pero si yo tengo un visor grande, voy a poder detectar cuando la cámara esté movida o pixeleada, la foto, etcétera, etcétera. Entonces, entre más grande es el visor, entre más grande es la pantalla, mejor. ¿Ok? Y el almacenamiento. En su mayoría, las cámaras digitales necesitan de algún tipo de medio para guardar las escenas captadas. Por lo general, en un cartucho de memoria flash. Para algunas usan CDR en miniatura. Antes de decidirse por una cámara con un cartucho o una que use CDR, verifique la cantidad máxima de fotografías que uno u otro medio puede almacenar y así evite sorpresas desagradables en el futuro. Bueno, todos sabemos de que ahorita las memorias stick, las memorias USB flash son utilizadas para este tipo de situación. Entonces, ¿qué les está diciendo él? Entre mayor capacidad tenga el dispositivo, más van a poder guardar. Entonces, cuando vayan a comprar una cámara, de verdad es necesario que piensen en cómo van a almacenar esa información y las capacidades del mismo. Aquí tenemos otros elementos, ¿verdad? Que estos, pues, hablamos del lector de códigos de barra que se usa en los supermercados. Hablamos de las tabletas de dibujo que son muy comunes para los diseñadores gráficos. Por ejemplo, si ustedes quieren dibujar y hacer animaciones,
no pueden hacerlo con el ratón, definitivamente eso no se hace. Entonces lo que hace la gente es comprar una tablet donde yo pueda dibujar con un lápiz electrónico. Estas eran las antiguas PAN, estas ya fueron totalmente descartadas porque todos los celulares se convirtieron en ellas. Y estos son las famosas palancas de simuladores o joystick que se utilizaban para emular vuelos y eran muy utilizadas. Bueno, esto es la clase del día de hoy de los dispositivos. Necesito que lo estudien, por favor, estudien. La tarea que tienen para el día de hoy es ver el video. La próxima semana voy a estar enviando la tarea resumen de este video, pero en esta semana lo único que quiero con esta asignación es que lo vean, lo analicen y lo estudien. Me despido, les deseo siempre salud y que estén bien con sus familias, ¿verdad? No se pongan en riesgo ni a ustedes ni a ellos, háganlo por sus familiares. Adaptémonos, estos tiempos son de adaptación. Recuérdense que solo hay un animal que no se quiso adaptar y es el dinosaurio, y a pesar de que eran los más feroces, los más rudos, desaparecieron y se extinguieron. Entonces les dejo ese mensaje a ustedes para que vean de que si les dicen use mascarilla, úsela de manera correcta. Tampoco es que todo lo que le digan es cierto, pero sí es necesario prevenir para no lamentar. Nos estamos viendo, les agradezco mucho su atención.